Hola, en este video vamos a desarrollar el proyecto Cómo crear tu propio framework oficial de Symfony y vamos con la intro. Bringing it back to Japan. Ego wakarimasen. Ego wakarimasen. Aji America Jin. Ego wakarimasen. Miyaji kasegu dala. Bueno, el proyecto que vamos a ver está acá, en la documentación oficial de Symfony. Vas a la documentación, después scrolleas un poco para abajo. Y bueno, ahí tenés el primer tutorial que es la introducción, el cual te propone crear un Hello World con dos líneas. Ahí lo copiamos, lo pegamos en un IDE, creamos el index.php, creamos menor pregunta php enter enter y pegamos el código. Luego presionamos Control Shift y el acento inverso y levantamos un ambiente con Docker. Yo ya tengo algo. Vamos a poner history, grep, con Apache 7.3. A ver qué aparece. Bueno, esto. Este es el código que yo tengo para levantar un servidor Apache. Ay, me olvidé limpiarlo. El contenedor. Bueno, tengo que limpiar el contenedor. Sudo docker ps-a para listar los contenedores. Este es el nombre del contenedor que está levantado. Así está levantado, entonces puede estar funcionando. A ver, vamos a escribir localhost. Funciona, listo, bárbaro. Este es la introducción. Mucho bla bla, beneficios de por qué sí, por qué no. Y continúa con el HTTP Foundation. Es un componente que vamos a tener que descargar, así que ya mismo lo vamos a ir descargando porque tarda un poco. Entonces, si lo podemos ir descargando desde ahora, mejor. Así que limpiamos esto, buscamos el comando de Docker que tenga install, que tenga composer, quiero decir, y ahí instalamos el componente. Y mientras se descarga, vamos a ir al tutorial. Vamos al principio. Y dice, ¿sabes qué? Bueno, acá tenés una variable que se setea con getName, con un formato. Y acá te dice, ¿qué pasa si no está seteado? Bueno, eh, probemos. Si no está seteado, debería decir hello world. Ahí está. Y si está seteado, entonces pones el signo de pregunta, name, y acá John, hello John. Luego, esto sigue, ni siquiera descargó el componente. Te propone crear una cabecera y además sanitizar. Para sanitizar, mira, te voy a mostrar una URL que yo tengo, a ver, esta de acá. Le pones JavaScript en la variable, como estás imprimiendo la variable, se ejecuta un JavaScript. Entonces, para evitar ese problema, sanitizas utilizando HTML Special Charts. Bueno, copiamos esto, pegamos. Y ahora, si hacemos la prueba, se escapa el código. Es algo mejor a lo anterior. Bueno, ahí tenemos el componente, así que ya lo podemos usar. Acá te propone hacer una prueba unitaria, pero bueno. Lo bueno que tiene HTTP Foundation, es decir, lo principal que tiene, es que puedes usar un request y un response en forma de orientado a objeto. Así que copiamos esto, lo pegamos acá, son tres líneas. Ahora, usando el autoload,
tenés acá un request que se genera desde las variables globales como request, post, get, HTTP, server y demás. Y te muestra un poco que podés obtener el valor de las variables y además asignarle un valor por defecto. Podrías investigar un poco más con la documentación, pero por ahora es más que suficiente. Acá en el response, en el método constructor, vos le agregás un string, en este caso el string que estábamos utilizando antes, es decir, un printf, que es un print con formato. La S no me acuerdo de qué es ahora, pero el objeto contiene todo su response, es decir, su body y sus headers, y no lo envía al cliente hasta que se ejecuta el método send. Y es entonces que realizamos la prueba. Esto debería seguir funcionando y de hecho funciona. Así que seguimos con Hello John y con la nada misma también, Hello World. Entonces, bueno, ahí te dan ejemplos de qué es lo que podés hacer. Por ejemplo, poner el status code. Vamos a poner status code 404, solo para hinchar y demostrar que podemos poner 404. Ok, vamos a comentar esto. Y acá refrescamos y vemos que el status code es 200. Y ahora, si les comentamos esto, refrescamos. Y ahora, bueno, el status code es 404. Como pueden ver, puedes manipular los headers y también acá el content type y acá el content set, que es el body, el set content. Te dice que puedes hacer una especie de proxy lógico, es decir, con código, no, con PHP, bueno, y más detalles. Como tenemos que continuar, vamos a ir directamente al siguiente capítulo que habla de Front Controller. Front Controller no carga ningún componente, solamente te dice, mira, podemos poner una funcionalidad general en un lugar y otra funcionalidad particular en otros lados. Mm, dice, vos podrías crear, por ejemplo, el archivo by acá y le clavas, le insertas el autoload, el request y el response, y ahí le asignas el contenido. Entonces vos pones by.php y ahí ves el goodbye. Pero también te dice, ¿sabes? Podés utilizar un archivo que sea más o menos general, init.php, donde le podés incrustar este código. Y este código puede ser incluido después, por ejemplo, desde el índice. Bueno, vamos a modificar el by primero, que lo tenemos por acá. Y en vez de poner todo eso, ponemos esto solamente. Entonces el by sigue funcionando. Y ahora el index que te proponía acá es más o menos igual. ¿En qué sentido igual? Ahora te digo. En vez de crear el request y crear bueno, en lugar de crear el request y de cargar las librerías, te propone directamente eh, ob- sí, obtener del request la variable y del response, que no se creó acá, en el index, se creó en el init service. Y digamos, de esa forma separas un poco de funcionalidad en el código. Y de esta manera vamos ahora al init, al index, quise decir, y dice hello world, también bueno, puedes poner name John. Eh, te propone también utilizar un array para poder ir mapeando, digamos,
el, el archivo y una ID de una página, ¿sí? No vendría a ser un parámetro de la URL, pero casi. Así que vamos a copiar esto en un archivo que se llame front. Otra vez igual. New front.php. Si te fijas bien, tiene la misma funcionalidad que el archivo init. Pero en este caso el send está acá. Entonces acá el by no juega. El send y en el init, en el index tampoco el send juega. Porque el send tiene que estar en el front. Acá. Bueno, lo que hace es generar un array y después dice, dame del path info, es decir, la URL en este caso, eh, este ID y si coincide, dame require, dame este archivo. Entonces, ahora sí vamos al front controller, pim, pim, front controller, y vos le pasas hello, pincha, ¿por qué? Hello require, ok, no me acuerdo por qué. File to open, hello, front 18. ¿Será que hay problemas con los permisos? No, ch sudo chmod -r 777. O sea, menos R para que sea recursivo desde el archivo raíz para todo lo que está debajo. Ahí, a ver ahora. No. File HTML hello. Porque tengo el hello. No, no tengo archivo hello. Tengo init. Ok. ¿Cómo es el archivo hello? Ah, es distinto. Vamos a crear el archivo hello que no existe. Hello.php. Menor pregunta PHP. Enter, enter, enter. Pegamos. Y ahora sí. Si te fijas, obtiene del request sí, de la URL el parámetro name y por defecto pone el valor word. O sea que si no le pones nada. Ok, me equivoqué. Hello. Si no pones por defecto dice word, pero le podrías agregar el parámetro name. Em, Muy bien, seguimos con el tutorial. Lo mismo podríamos hacer con, déjame ver, con by. Hello, by, creo que pincha. Bye, goodbye. Funciona. Entonces, ahí te propone cambiar las rutas, digamos, la ubicación de los archivos y tenés que crear un archivo source pages y ahí pones hello y bye. Entonces, creamos aquí un folder src barra pages y ahí es donde ponemos el hello y el bye. No quiere copy, no cut y acá paste. Ahí está. Y además, web, tengo que crear un archivo, una carpeta que diga web y ahí es donde ponemos el front. Ok, cut, ok, algo pasó. Vamos a crear esto debe ser un archivo. Y queríamos hacer un folder que se llame web. Ahora sí. Y el front lo tenemos que pegar acá en el web. Y ahora, web front hello
debería funcionar si es que realizamos la modificación correspondiente en el front. En el front básicamente cambia los dos puntitos de acá y los puntitos de acá. Vamos a copiar y vemos que acá no tiene dos puntitos y acá que las rutas son distintas. Así que vamos a pegar esto aquí y a ver si funciona. Ok. Sources pages hello. Ah, ok. La sintaxis dentro de los archivos es distinta. Eh, por ejemplo, en hello, en vez de usar PHP, vamos a usar casi PHP. O sea, tenemos algo ahí de string puro y duro y escondido en las etiquetas de PHP llamamos al método get y acá, bueno, utilizando esta sintaxis, imprimimos el valor de la variable. A ver, ahora, ¡tarán! Y si ponemos by, va a fallar porque tiene otra sintaxis también. Es hello. Bueno, no es mucha ciencia. El by tiene que decir goodbye. Y ahora sí. Bueno, y de esa manera terminamos el capítulo 2. Muy fácil y rápido. Routing component. Yo sé que es un componente. Lo primero que vamos a hacer es instalarlo porque tarda. Routing. Acá está. Así que vamos a usar Docker. Require. Symfony Routing. Y ahora sí vamos a leer el tutorial. Dice, tenés el front de esta manera, pero le vamos a sacar, a ver cómo estaba antes, el front. Acá teníamos, digamos, una especie de URL absoluta y la propuesta ahora es ponerle un nombre al template y hardcodear la ruta, bueno, más en otro lugar. Entonces todas los templates deberían estar en esta carpeta, como había propuesto antes. Entonces, copiamos, pegamos, debería funcionar. Vamos a probar. Sigue funcionando. Hello sigue funcionando. Y esto sigue. Opa. Hello, Fabián. No funciona. Hello funciona. No funciona. Ok, vamos a ver qué es lo que falta. Ahí se me colgó el browser. Ok, ahí está. Vendor, autoload. Ay, qué lástima. Hello. Ah, ok. Hello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Front. Create. Path. Front. Ah, porque no es front, es web front. Ay, Diosito santo. ¿Qué es esto que está acá, pero con la palabra web?
muy bien. Hello, Fabián. Bye. Ok, sigue funcionando. Hemos perdido un minuto. Pido disculpas. Se propone acá cambiar otra vez la sintaxis y ponerle un validador, una validación al hello en caso de que no esté seteada la variable name. Ahora que cargamos el componente, ya está cargado. mm, Tenemos que poner road collections en el front, pero no sé muy bien dónde. Y luego tenemos que poner esta configuración en algún lugar. Así que además tenemos que poner un context, llamar al método from request, mandarle el request, después de matcher, URL matcher, tenés que poner estas tres líneas y después uses del matcher el método match y ahí sí, si vos le mandas un string al método match, si no coincide, te va a arrojar una excepción. Si vos pones acá, ¿ves? Si te dice the URL matcher throw an exception when none of the results match. Pero si me pones uno que sí coincide, te dice la ruta es by. Y si tenés una que tiene una, ¿cómo se dice? Un parámetro, le podés setear el valor por defecto del parámetro y además, eh, bueno, la raíz de la URL. Y de esa manera, bueno, ya tenemos la información necesaria para crear el front controller. Ya lo tenemos por acá. Copio, pego. Entonces tenemos el request, igual que antes, el routes dentro de app. Lo tenemos que crear, que era lo que estaba por aquí. No lo dice acá, pero te lo voy a decir más adelante. App, creamos y pegamos. Acá configuras las rutas, digamos, la URL contra el ID que vas a usar para la página. En front controller, entonces acá tenés las rutas. El objeto que obtenés ahí, que envías acá, es el que recibís aquí, es el que envías al URL matcher, pues en matcher, el método match, si le envías un string, ¿te acordás que decíamos? Envías un string que te arroja una excepción si no encuentra, y como podés capturar la excepción 404, le pones un response en 404 y si hay un error distinto, pone un error 500. Luego, acá cuando pones extract, lo que haces es convertir estos elementos del array en variables. Entonces vas a tener una variable name y una variable root. Name, root, o solamente la variable root si se trata de una URL simple, así, sin parámetros y sin valor por defecto. Volviendo aquí, a ver si funciona. Goodbye. Hello. Y hello. Fabián. Aquí esta parte no está funcionando. Sí, está funcionando, pero no debe funcionar así. Te propone que funcione así, con una sintaxis distinta. Porque el tutorial va avanzando en features y no te avisa. O no te lo escribe explícitamente. Así que ese es uno de los principales problemas con este tutorial. Bueno, vemos que funciona y ahora usa el routing.
como habíamos visto ahí. Y nada más, creo. No, nada más. Volvemos al código. Y bueno, acá usa OV start, captura todo lo que se imprime y después se le agrega como si fuera un string acá al método constructor del response. Siempre y cuando no se ejecute aquí en esta línea una excepción con respecto al ruta no encontrada o en cualquier parte de este código un error cualquiera que sería capturado por este otro fragmento de código. Así que volviendo al tutorial y avanzando más aún, vamos al quinto título, que es templating. Aquí te proponen el web controller poner un try y un catch. Vamos a esperar. Te propone también usar una función render template. Ok. Y además, si te acordás que configurábamos la ruta y un valor perfecto de algún parámetro, bueno, acá ves. También le podemos configurar un controlador que en este caso va a ser una función de usuario, que también va a poder ser una función anónima. Y esto es lo que más se parece al controlador. Vamos a ver cómo queda el controlador. ¿Ves? Acá te muestro que puede ser una función anónima. Podés poner un string con la función de usuario o una función anónima. E incluso dentro de la función anónima vos podés setear atributos. No sería lo más óptimo, pero bueno. Manejar el header también. Una vez que creaste el response se crearía dentro de la función render template. Y este sería el código. La función template es la que dice new response. Y acá tenés el strat. ¿Te acordás que te decía que obtenía un array y de ese array los elementos se convertían en variables? Bueno, acá está. Este sería el front. Pegaríamos en el archivo front. Acá tenés render template y ahí tenés hardcodeado dónde está la vista. Retorno un response. Ok. Claro, bueno, este ejemplo de acá no lo llegamos a utilizar, pero es una alternativa más. Dentro de una función anónima, poner mucha más funcionalidad antes de esa función que hacía lo que tenía que hacer y después también. Eh, bueno, acá te propone usar una especie de template dinámico que va a cambiar su comportamiento en función del parámetro que recibe. Entonces, en routing, este sería app, y vemos que entonces en el archivo app vamos a tener configurada una sola ruta. Acá teníamos dos, ahora tenemos una sola, es decir, add, viste que acá había dos veces, estaba dos veces el método add, y acá, perdón, y ahora lo tenemos una sola vez, es decir, una sola ruta. O sea, todo el código que tenemos ahí dando vuelta no sería del todo útil. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, te dice, como controlador utiliza esta función anónima, que a su vez internamente tiene una función sleep que es una función de usuario. Dependiendo del valor que retorne esa función de usuario, vamos a crear un response con un texto o con otro. Esa función lo que va a recibir es un parámetro que en realidad viene a ser eh, un número que viene como parámetro ahí.
Creo que se entiende y lo que vamos a hacer es ahora probarlo. Copiar esto. El hello y bye ya no funcionan más. Y ahora dice, 2009, ¿es bisiesto? No. El 2020, ¿es bisiesto? Sí. Y ahí ves que funciona. Bueno, eso fue lo relacionado a, referido a template. Y bueno, seguimos. Así que vamos acá a kernel component. Creo que tenemos que descargar un componente, así que lo primero que vamos a hacer es descargarlo. Después seguir analizando el tutorial. Una cuestión de velocidad y práctica. Require Symfony Kernel. Acá vamos viendo en el archivo Composer, ya tenemos HTTP Foundation, Routing y ahora estamos cargando HTTP Kernel. Vamos a ver de qué se trata. Eh, 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 eh. ¿Y sabes qué? Puedes usar una clase. Una clase. Vamos a poner una clase acá. App. Vamos a crear una clase acá. Y después en el controller puedes poner un array donde diga, donde le envíes una instancia de la clase libIA y además le indicas qué método. De esa manera mapearías con un controlador eh, qué página mostrar, qué template mostrar. Así que luego dice, pero ¿sabes qué? Si usas HTTP kernel, algo podría ser distinto. Si te fijas acá, controller resolver interface. Ok, una vez que tenés cargado el componente, en lugar de poner la instancia y el método en un array, podrías simplemente escribir el string de esta manera. Y debería funcionar. Evidentemente sigue funcionando. Em, También te propone usar controller resolver, argument resolver, controller arguments y las envías a la función call user function array para generar response. Entonces, de esa manera tendrías que escribir. Bueno, también te dice que el índice, el método, deberá tener la palabra clave request para obtener el request y o una variable con con un nombre, con el mismo nombre al que le pones en el routing, ¿sí? Para que identifique el, genere una variable con el parámetro que le envías en la URL. Y además también te permite generar un valor por defecto y te indica que no es importante el orden. Y bueno, entonces el front controller te queda de esta manera. Copiamos front controller. Front. Ok, nosotros hicimos cierto cambio que no se llegó a implementar porque acá decía, llamate a la función que esté en el controlador y mandarle el request. Y a ver acá. Ah, parece que. mm, La función que está en el controlador y mandarle un request. Bueno, pero esto es código viejo. Ahora lo que hacemos es tener el render template, que sigue siendo una función mm, de usuario, no de la librería. Crearte un request de las globales, cargate las rutas, que es el archivo app, donde está la única ruta disponible por ahora. Eh,
Créate un context con request context, envíale el request en el from request, eh, envía el context como parámetro el URL matcher y mandarle las rutas también. Créate un controller resolver y un argument resolver y el matcher envíale la URL o la información de la URL y ese array lo agregas a los atributos del request. Entonces en el controller resolver le mandas el request y generas el control. Y el argument resolver le mandas el request también y el controller mismo y obtenés los argumentos. Entonces al controller y a los argumentos los envías a la función call user function array para que ejecute el controlador y obtener así el response, siempre y cuando esta línea o este fragmento no arroje una excepción de que no se encuentra la ruta. Y debería esto ahora funcionar. A ver. Un error ocurrió. Creo saber por qué. Mm, Acá necesitamos un request. Porque este error ya me sucedió anteriormente. Otra vez el tutorial es no user friendly. Te da código pero no te lo da completo. Bueno, y de esta manera terminamos de ver este capítulo que habla de HTTP Kernel Component. Vamos a este capítulo que se llama Separación de Concern, de preocupaciones o de asuntos, separación de asuntos. Y te propone generar una especie de bundle. Este debe ser un tutorial viejo basado en la ideología y la idiosincrasia bandelinística que Symfony solía tener en versiones anteriores. Así que creamos este archivo en esta carpeta que es nueva, es el nuevo bundle framework, es el nombre del archivo, en una carpeta que se llama simplex. Porque este va a ser nuestro bundle, el bundle simplex. Copiamos, pegamos. Y ahora en el front controller, donde dice request create from globals, copiamos y pegamos esto. Aquí. ¿Qué sucede? Em, Acá instanciamos el framework, le enviamos el matcher, el controller y el argument resolver. Y mucha funcionalidad, la funcionalidad que estaba en esta parte del código, la envolvimos dentro de esta clase que se llama framework, donde recibe el matcher, el controller resolve y el argument resolve, y luego en el método handle recibe el request y hace esa lógica que veníamos analizando desde hace un tiempo en este tutorial. Bueno, mm, creo que esto todavía le falta algo. Sí, la autocarga del archivo composer mm, JSON. eh, Ponemos este código para que le decimos cualquier namespace, buscalo acá en la carpeta source. Pero ahora tenemos que poner composer install. Y ahora sí, debería funcionar. No funciona porque front línea 25. Front línea 25. Controller resolver. Claro.
Necesitamos controller resolver y argument resolver, non found exception también por las dudas, y URL match. Pero creo que con dos nomás. Source. No, no aquí, no aquí, no aquí. Argument resolver, ahí está. Ahora sí, a ver. Ahí está. ¿Qué es lo que pasó? Que es estas dos líneas no están sugeridas en el copy-paste del front. Bueno, bueno, y ahora te propone crear controladores, así que vamos a crear este controlador. Menor, pregunta, PHP, enter, 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 3 veces. Y copiamos y pegamos este código y ya tenemos un controlador y un modelo. Te propone usar un modelo. Lo creamos, el archivo, modelo, menor, pregunta, PHP, enter, enter, enter. Y copiamos y pegamos. Tenemos ahora el modelo, que en realidad es funcionalidad customizada. Y ahora en el controlador de la única URL que tenemos disponible en app, eliminamos la función isLeapYear, ya que está en el modelo. Quitamos el controlador hardcodeado en este archivo y seteamos el nuevo controlador en calendar controller y controller. Ok, a ver si funciona. ¡Tarán! Funciona. 2020 y sí. Muy bien. Creo que eso es todo. Bueno, acá te dice cómo debería estar la estructura de archivos y continuamos con el próximo capítulo que es testing. Este lo vamos a emitir, así que rápidamente continuamos con el siguiente, Event Dispatcher. Bueno, este es un feature que también tenemos que instalar, un componente que tenemos que instalar, require Symfony Event Dispatcher. Así que vamos acá a instalar compulsory require Symfony Event Dispatcher. Va a tardar un poquito, pero bueno, nos va a servir para el delay, nos va a servir para mencionar que está basado en el patrón de diseño subscriber y también change of responsibility. El patrón de diseño subscriber más o menos dice, hay un evento que se podría ejecutar eventualmente, y si vos te suscribís, eh, alguien te va a avisar que ese evento se ocurrió, y lo mejor de todo es que te van a regalar algo para que uses, cambies, leas, modifiques, consumas. En este caso, que estamos planteando concretamente es el request y el response. Si en alguna parte del código se va a disparar un evento y yo te voy a dar a vos, así en la mano, el request y el response para que lo modifiques, lo leas, te hagas lo que quieras. Y luego de hacer vos tu trabajo, yo sigo trabajando con la ejecución del código. Ese evento va a estar acá en la línea 45 de este tutorial. Vamos a copiar el framework. Vamos a pegar el código en el archivo framework. Y ahí tenemos donde se despacha el evento. Este evento se va a llamar response. Se puede llamar name.
pero le vamos a dejar el nombre response. Y acá le enviamos el response y el request eh, de este scope para que haga lo que quiera. Y una vez que termine de hacer lo que tenga que hacer, eh, se envía el response. Este handle reenvía el response para que el front controller eh, envíe el response al cliente. Ah, dicho sea de paso, a lo que no mencionamos cuando hablamos del primer componente HTTP Foundation, es que te permite crear un objeto request y un objeto response, que viene al caso de los conceptos básicos de la programación web. Un browser hace un request, un servidor devuelve un response. Después tenés un cliente y un servidor, es otra dupla. Y otra dupla más que también estamos trabajando en este video es el response tiene, tanto el request como el response, tienen headers y bodies. Digamos, son esas tres duplas que quería mencionar antes de continuar. Eh, bueno, el framework ya tiene un event dispatcher. Ahora necesitamos suscribir, pero antes vamos a crear ese response event, si no va a arrojar un error el código del framework. Creamos este archivo en la carpeta correspondiente y en el front controller vamos a crear el dispatcher, que es el que le vamos a enviar por parámetro al framework, y también le vamos a asignar un listener a ese evento response, enviándole una función acá anónima, un closure. Así que al front controller le vamos a poner este fragmento de código. ¿Desde dónde? Controller resolver. Antes del control resolver. Acá. Entonces tenés el request, el routes, context matcher, el dispatcher. Este es lo nuevo. Al dispatcher le agregas un listener. Al listener va a ser una función anónima que va a recibir un response event, que es el que acabamos de crear acá. Y el response event le vamos a poder pedir un response y del response vamos a, según la propuesta del tutorial, inyectar un código JavaScript de Google Analytics. Por eso GA code representa un fragmento de código JavaScript de Google Analytics para hacer un seguimiento de la página web. Esto se va a insertar cuando no sea una redirección, el request no tenga una redirección, y cuando el content type sea HTML. Eh, si, si no es HTML, no se hace nada. Este es un listener, pero le vamos a agregar dos. ¿Por qué? Porque la queremos complicar. Otro listener que le vamos a agregar va a ser este. A ver. Que le va a generar un content length en el header del response. Va a contar cuántos caracteres tiene el body del response y le va a poner el numerito. Ahora, ¿qué pasa si se ejecuta primero este listener que cuenta los caracteres del body y luego se inserta el JavaScript de Google Analytics? Tendríamos una especie de error. De hecho, le voy a mostrar
A ver si esto funciona. Ok, event dispatcher not found from línea 28. Porque necesitamos cargar event dispatcher not found. Vamos a ver dónde esté el namespace. Aquí. Pero ahora sí, ahí tenemos el Google Analytics Code. Y supongamos que este listener lo ponemos primero. Vamos a contar los caracteres y acá dice que content length es 32. Pero si vamos a usar la terminal curl menos i espacio, ponemos esta URL y vemos, acá te dice que el content length es 25 cuando Google te dice que es 32. Lo que sucede es que Google ignora las cabeceras, el header, y pone lo que él le parece. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos el listener después? El que cuenta los caracteres lo ponemos después. Ahora sí, si ejecutamos otra vez el código, nos dice que tiene 32. Pero, ¿cómo podríamos solucionar esto de una manera práctica? Sería agregándole como segundo parámetro, como tercer parámetro, eh, un número negativo para que se ejecute al final. Entonces, de esta manera, digamos, no habría problema con el orden de la ejecución de los listeners. Acá te dice, ¿ves? Eh, Yendo un poquito más allá y avanzando un poco, propone generar una clase que se llame Google Listener para incrustar automáticamente el código de JavaScript de Google Analytics. Entonces te propone crear esta clase que encapsula esa funcionalidad. Y además te propone crear otro listener, otra clase, o sea, cerrar todo y copiamos esta clase que encapsula la funcionalidad que habíamos dicho. Entonces, en lugar de escribir esa cantidad de líneas que teníamos en el front controller, que son desde la 48 hasta la 29, las sacamos y le pegamos estas dos líneas. ¿Dónde le enviamos? Un array. Como primer parámetro una instancia de una clase y como segundo parámetro el método que queremos ejecutar que resuelva ese, que suscriba a ese listener. Y como tercer parámetro el número de prioridad. Ahora, ya que hicimos esto, estamos a un paso de convertir un listener en un subscriber. Lo único que necesitamos es implementar esta interface. Así que, sin más, vamos a ello. Implement event subscriber interface. Y lo mismo hacemos con la otra. Implement
Esto sigue funcionando. Ok, no. Content listener contain one after method and must therefore declare. Ok. Cuando pones una interfaz, implementas una interfaz, suele suceder esto. Te dice, hey, implementa los métodos que son necesarios. Y esos métodos son los siguientes. Para Google Listener es el mismo método, pero deben retornar distintos valores. Por ejemplo, para Google Listener ni siquiera distintos, en este caso son iguales. El método getSubscribedEvent dice, suscríbete al evento response y ejecuta el método de esta clase que se llame onResponse. Y lo mismo, tengo esto en el portapapeles, y hacemos lo mismo. En el evento response, ejecuta el método de esta clase que se llame onResponse, es decir, este método acá, que tiene que recibir un response event tal como sea configurado. ¿Dónde se configuró? Ah, sí, en el framework. En el framework dice, vamos a despachar un evento en la clase response event que va. Entonces, de esta manera, en el front controller, en vez de usar el método addListener, utilizamos el método addSubscriber en el front. Okay. Y en lugar de enviarle la prioridad, directamente la prioridad está dentro del subscribe. Entonces, si esto no falla, debería estar ahí funcionando. Bueno, ahí estamos. Terminamos con este capítulo y vamos con el siguiente. Kernel Component. A ver, Kernel Component. Si no me equivoco, este no tiene que cargar nada y es muy cortito. Bueno, lo que dice es que si implementás esta interfaz, tenés que enviar al handle del framework dos métodos más. Así que ahí te dice en el framework, vamos al framework, donde está el método constructor. No, para. Sí, en el framework. El método constructor. En el handler, no en el constructor. En el handler. Ok. Ahí enviamos los tres parámetros e implementamos esta interface. Ahora sí. Dice que usando esto no pincha. De momento el código sigue funcionando igual. Dice que lo que te permite es, siempre y cuando, ahora acá otra vez, tenemos que hacer un truquillo. El front controller. Acá está, no lo voy a poner otra vez porque ya me pasó antes que lo ponía dos veces. Usando el HTTP kernel. Acá que no es necesario lo pone. Y un montón de veces no es necesario poner el namespace no lo pone. Bueno, acá donde estamos con el framework, la instanciación del framework, lo que hace es envolverlo. Si te fijas, este es el framework 1, son 2. Este es el 1 y acá hay el 2. Este sería el 2. Al framework lo envuelve con HTTP caché y luego envías el framework 2 que también tiene un método handle. Es una especie de
envoltura. Esto te permite en el controlador configurar una caché. Vamos al controlador que es calendar, controller, controller. ¿Ves que acá retorna new response? Bueno, no va a retornar nada en esa línea. Lo que va a hacer es asignar una variable response para finalmente enviar el response. Pero antes de enviarlos, configuran en el response un time to live, un tiempo de 10 segundos donde conserva la caché. Y de esa manera, fíjate, si le ponemos un número random al request del que es bisiesto, este es bisiesto, sí. Entonces tiene un numerito random. Si vos volvés a hacer el request, durante 10 segundos te vuelve a dar el mismo response, porque lo cachea. Bueno, ese es todo el tutorial de acá. Después te dice qué más podés configurar en las cachés. Y también te comenta que puedes usar eh, Varnish, un proxy inverso para hacer request de fragmentos que deberían actualizarse con más frecuencia o con menos frecuencia, eh, utilizando distintas políticas de caché. Bueno, pero eso es un tema, digamos, de nivel más hardware, de administración de sistemas más que de programación. ¿Es necesario verlo, conocerlo? Sí. ¿De qué se trata? Imagínate que tienes una página que tiene una publicidad. La publicidad no puede ser siempre la misma. Debería cambiar mucho más frecuentemente que el contenido de tu página. Entonces, esa parte que es la publicidad, la pones en otro request. Una sintaxis como esta. Entonces, cuando vos envías el response con un string como este, el proxy inverso te dice, no, 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 pará, no le vamos a enviar esto al cliente. Hace una cosa, yo te hago un request de esta URL relativa, vos me das el contenido y yo inserto ese contenido acá, como la publicidad. Y entonces ahí, cuando tengo el 100% de la página completa, lo envío al cliente. Bueno, eso es Varnish y eso es un proxy inverso que en realidad filtra lo... Bueno, voy a investigar, googlear. Eso es todo por ahora con el kernel interface y el próximo capítulo, que es el anteúltimo, ya estamos llegando al final, es en lugar de implementar una interface, extender una clase. Así que volvemos a usar este namespace, volvemos a cargar un namespace, a ver si existe. No, no existe. Vamos a comentar este. Vamos a cargar este namespace y vamos a poner que framework extends el kernel. Propone dejar el framework vacío. Así que vamos a borrar todo esto. Y dice, vamos a cargar el front control. Y entonces el front controller queda rechoncho de esta manera. ¿Qué es lo que tiene? A ver, request stack, las rutas en el app, context que va al URL matcher, control resolver, argument resolver, dispatcher con un... Mira vos, el route listener y el framework que le envías un dispatcher. Ahora, si vos te fijas en el front controller, en detalle, acá en el handler es donde tenemos todo el try, el catch
Y si no se encuentra una URL, te arroja una excepción. Bueno, ahora en el frame controller esa parte no está, está encapsulada dentro del framework. Y además, si te fijas, todo el tema de la caché sigue funcionando. El subscriber ya no está más. El subscriber que habíamos escrito ahí, porque cuando estoy copiando y pegando, en esto que estoy copiando no está el subscriber de Google Analytics. Por eso no se ve más el código de Google Analytics. ¿Qué pasa? Y si querés controlar un error 404, ¿cómo haces? Y bueno, tenés que empezar a trabajar un poco más con los subscribers. Por ejemplo, acá yo estuve descubriendo que podés suscribir en el dispatcher al subscriber. Entonces, ¿dónde esté el dispatcher? Eh, antes de... Bueno, tenés un add subscriber, vamos a poner otro más. Este otro que envías una instancia de la clase error listener y como parámetro a esta función y vamos a ponerle asterisco, asterisco, asterisco para que te des cuenta que este error handler es diferente del error handler que tiene por defecto el framework. Porque yo me acuerdo que estaba comentando estas dos líneas, provocaba un error y veía something went wrong y el mensaje, y yo digo, pero si yo comenté, ¿por qué estaba funcionando? Era porque eh, el error handler es igual que este, por eso lo hago distinto. Entonces, de esta manera, si yo pongo una URL que no existe, dice something went wrong. Pero si yo comento este código y refresco, bueno, sale un fatal error. Qué bueno. Eh, Router listen, dice, ok, porque no me acuerdo por qué, pero bueno, ahí lo tenemos. Something went wrong, not found. Ok. Y seguimos con el tutorial. Em, también te dice, ¿sabes qué? Podés usar un controlador que te guste, no, que te guste, uno que generes para determinado fin, para, y usas ese controlador. Así que te propone generar un controlador que se llama así, Error Controller. Copias, pegas y así todo el tutorial. Menú, pregunta, PHP, enter, enter, enter. Y copiamos este controlador que es el que va a manejar los errores. Que va a decir something went wrong. Vamos a poner menos más, menos más, menos más, menos más, menos más. Entonces, a ver si funciona. No, por ahora. A ver si grabamos el flow controller. Ahora vemos que el controlador maneja las excepciones. Y si no ponemos esto, ok, no hay problema, lo dejamos así. Me parece que me equivoqué. Bueno, tenemos otros subscribers más que podemos utilizar. Hay que investigar y ver y adquirir más experiencia en eso. Eh, para responder con tu TF8, cuando tenés un streaming, digamos. Acá te propone uno que es que te permita retornar en el controlador strings. Entonces, si vos copias esto en el controlador, ya quitamos el time to live. Estamos retornando ahora. Ok. Otro tipo de error. Evidentemente,
cuando el controlador no retorna un response, un objeto response y retorna en strings, eh, eh, se arroja una excepción que es manejada por el error, cualquiera de los error listener que estuvimos implementando. Pero si no está implementado ninguno, ok, sigue apareciendo el error. Yo creo que antes tenía este error. Ok, no sé qué pasa. Bueno, dice que la ruta no existe y demás. A ver. Entonces, te propone crear un subscriber que se llame así. Vamos a copiar, generar el archivo. Menor pregunta PHP. Vamos a crear esta clase, que este subscriber, perdón. Y ahora tenemos que suscribir en el front controller antes de capturar el error. eh, nuestro subscriber. Ni lo vimos el subscriber, yo porque yo lo vi antes. Lo que hace es pregunta. Dice, del evento eh, onView, no, kernel.view, suscribite y ejecutar el método onView de esta clase. Entonces, esta clase tiene método onView, sí, este. Entonces, del evento dice, dame el controller result. Y es el response. Pregúntale, ¿el response es un string? Si es un string, lo que hace es asignarlo al método constructor de una instancia, new response, y lo setea como response. Y si no, no hace nada, porque ya es un response. Y eso hace que, a ver, ay, ay, ay. Vamos a cancelar la suscripción. Cancelar la suscripción. No es así, pero bueno. Ok. Acá dice, esto es lo que quería mostrar. A ver. Me va a fallar, me va a fallar, me va a fallar. Yo tengo la idea de que. Ok. Eh, ahí tenés. Que si no tiene un. Dice. The controller must return a response. But it return una string. Que retorna una string. Así que. Te suscribís y ahora el controlador puede recibir string. Eso es todo. Y ahora sí, vamos al capítulo final de este tutorial. Perdón por el resfrío. Dependency Injection Component. Este se trata de un nuevo componente que tenemos que instalar, así que lo primero que vamos a hacer es instalarlo y después vamos a ver el tutorial. Bueno, y ahora sí. Acá el tutorial es terrible porque te propone ir y después volver. Dice así. Nosotros ahora, vos y yo, vamos a close all. Simplex Framework. En el framework no tenemos nada. ¿Y qué te dice el tutorial? ¿Sabes qué estaría bueno? Llenar el framework de esta manera. Y bueno, vos seguís el tutorial y dice, bueno, si él lo propone, hagámoslo. Lo cargas. Y dice, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar el front controller. Te va a quedar una pinturita. Entonces, ahí vas al front controller y lo modificas. Que está rechoncho. Y lo pones ahí, bien livianito. Entonces, esto debería funcionar. A ver. Le sacamos el... Contiene... sigue usando el String Response Listener. Eh, claro, es consistente con el tutorial anterior. Y acá el front controller.
Ahora dice, ¿sabes qué? Si utilizas el componente Dependency Injection de Symfony, podés crear un archivo que se llame container. Y dentro de ese archivo podés pegar lo siguiente. Menor pregunta PHP, entre, y copias todo esto que está acá. ¿De qué se trata? Se trata de crear un container builder que es como un maple, una caja de huevo con coordenadas y en cada coordenada pones un huevo. Entonces dice, créate un container builder y registra en el casillero 1A, un huevo de este tipo, request controller. En el matcher, ponete un URL matcher y al método constructor del URL matcher, ponele roots. Esta variable roots tiene que llegar a este scope de alguna manera, que lo vamos a ver después. Y también, como segundo parámetro, ponerle una instancia de una referencia. Si vos venís de Computer Science, probablemente sepas lo que es por enviar algo por referencia. Es como decir, envía las coordenadas donde está ubicado el huevito eh, request context. Bueno, y así hace con todas las instancias que se crean, como que genera coordenadas y señala dónde estarían los objetos que se instanciarían, porque eso va a ser on demand. Eh, bueno, y ahí tenés todos las configuraciones. Fíjate acá el framework dice, en la coordenada H8, ponele, generate una instancia de la clase de framework y pasale como argumento una instancia del dispatcher, otra instancia del controller resolver, del argument resolver y del request stack. Evidentemente, el método, la clase framework puede recibir estas instancias en un orden indistinto, en cualquier orden. Y luego retornar, porque este es un archivo, retorna el container builder, es decir, el maple de huevo, la caja de huevo de cartón con las coordenadas. Y entonces, ahora tenemos que hacer el cambio. No es un gran cambio, pero es un gran cambio. En el front controller, vamos a copiar este código. Front controller. Si ustedes se fijan, esto está funcionando. Ahora lo vamos a cambiar para que incluya el container. Entonces, del container dice, dame el framework. Y del framework, ejecutar el método handle y pasar el request. Entonces ahí es donde se instancian on demand con todas las dependencias, las instancias de las clases. Y de esa manera, digamos, eh, funciona día. A ver, entonces el framework ahora te propone vaciarlo otra vez. Así que yo no sé para qué te propuso llenar el framework de cosas y después te lo vacía otra vez. Así que, ok, antes de vaciarlo, vamos a dejarlo como estaba para que explote, para que pinche, porque acá hay algo que anda mal. Muy bien, y ahora control Z, control shift Z para que vaya adelante, vaciamos la clase framework y ahora sí funciona. Y como no está usando el subscriber eh, de string, el controlador debería retornar new response. A ver, response. A ver, ahora sí.
El 2020 es bisiesto, el 2021 no lo es. Y ahí tenemos la inyección de dependencia realizada. Bueno, y después te dice cómo usar esta librería, ejemplos y demás. Eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado y nos seguiremos viendo en la próxima. Bringing it back to Japan. Ego wakarimasen. Ego wakarimasen. Asia America Jin. Ego wakarimasen. Miyaji kasegu dala. Chao.